Listo. Buenos días. Vamos a hablar sobre neumonía en la terapia intensiva. Va a ser una clase breve con puntos muy específicos y vamos a abordar pues lo que nos incumbe a nosotros de terapia intensiva. A colación, la portada lo que viene son las tres bacterias más relevantes que vamos a ver adelante en la epidemiología. En la parte de hasta arriba, en color rosita, la legionela. Recordar que es una de los agentes causales que más no es de transmisión entre humanos, sino más bien es ambiental por agua estancada, básicamente, o malos sistemas de acondicionamiento. En parte del medio está el neumococo, que de relevancia fue bueno, por esa bacteria es que actualmente tenemos la secuenciación de ADN, porque fue en las primeras que se pudo aislar. Y hasta abajo, Clamidia pneumoniae, que actualmente está como en investigación. Se ha encontrado en placas ateroscleróticas y están viendo si de verdad tiene un papel o no, o solo fue un hallazgo para la génesis de la aterosclerosis. Em, Vamos a empezar allá con Santa Fe. No sé si esté Pati o Lalo por ahí, con una preguntilla capciosa. Eh, Tenemos un caso clínico de una femenino de 25 años, neumonía por influenza, en tratamiento con Pisapem, porque somos Pisa. En la entrega de guardia, la típica pregunta de qué esteroide será el de elección en este caso. Y tenemos las opciones metilprednisolona, fludrocortisona, dexametasona, hidrocortisona o ninguna de las anteriores. No sé si me apoya ya Patti o Lalo. Ninguna de las anteriores, ¿Puedes justificarlo? porque es una neumonía viral. Ok, muchas gracias, Patti. Es correcto. O sea, lo capcioso estaba justo en que cuando la etiología es influenza, hay estudios que demuestran que ponerles esteroide aumenta la mortalidad. Es que era totalmente capciosa, pero en algún momento se nos puede ir a media guardia, ¿no? O sea, ponerle esteroide a una influenza y va a haber problemas a la hora de la entrega. Eh, Estos son los temas que vamos a ver, las definiciones, la epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento, el uso de esteroides, que venía a colación con la pregunta previa, la procalcitonina y los puntos claves para intensivistas. Dentro de las definiciones, pues que es una neumonía, es una inflamación del parénquima pulmonar por cualquier agente infeccioso, bacterias, virus, hongos o parásitos. Lo común, bacterias. Pero dentro de las definiciones de neumonía y definiciones que también son comunes en los pases de visita es la neumonía adquirida en la comunidad, que es la clásica, ¿no? Que se adquiere fuera del hospital en individuos que no han sido hospitalizados un mes previo al inicio de los síntomas. La neumonía hospitalaria, la abreviatura está en inglés, neumonía que se adquiere al menos posterior a 2 días de hospitalización y cuando no se sospecha de periodo de incubación previo al internamiento. Neumonía asociada a la ventilación, neumonía hospitalaria que ocurre posterior a 48 horas de inicio de la intubación. Neumonía por aspiración es una neumonía como resultado de inhalar contenido estomacal o de la boca en los pulmones. Se considera como un punto intermedio entre neumonía de la comunidad y hospitalaria. Algunos artículos no lo ponen como una entidad diferente. Y neumonía asociada a los cuidados de la salud, que es neumonía adquirida en instituciones de cuidados no hospitalarias, es decir, el Belmont, ¿no? Entonces, estas son como las definiciones que pueden surgir en algún pase de visita. La verdad es que son sencillas, pero a veces por los nervios sí no damos con la definición. Eh, la neumonía intrahospitalaria, que es la que nos toca ver, se manifiesta a partir de las 48 72 horas después del ingreso de un paciente y antes del 10.º día después del alta hospitalaria. Esta clasificación menciona que la neumonía hospitalaria incluye tres tipos: neumonía asociada al ventilador, que ya la mencionamos, neumonía nosocomial en pacientes hospitalizados en terapia en piso, y en medio mencionan neumonía no ventilatoria en pacientes ingresados a UCI. Esta subclasificación está medio rara, pero sí la encontré en diferentes textos, por lo cual sí se hace de relevancia mencionar que lo conceptualizan así, neumonía no ventilatoria. Factores de riesgo.
factores de riesgo para neumonía en la comunidad, pues los estilos de vida, ¿no? La gente que fuma, que consume alcohol en exceso, que tiene pobre higiene oral o que tiene contacto frecuente con niños o episodios previos de neumonía. Recordar que a partir de ya noviembre, diciembre, enero, la terapia se llena de patologías pulmonares. Factores de riesgo para neumonía hospitalaria. Lamentablemente el ser hombre lo mencionan como un factor de riesgo, malnutrición, quemaduras, trauma, los posquirúrgicos porque sabemos que no se movilizan y que muchas veces hacen atelectasias y después se sobreinfectan, ARDS, pacientes que estén intubados, que el globo endotraqueal no esté inflado, que tengan sonda nasogástrica o reintubación, entre otros. Factores de riesgo para neumonía hospitalaria y extrahospitalaria, pacientes geriátricos que tengan múltiples comorbilidades, inmunosupresión u hospitalización reciente. Básicamente es mucho de la población que tenemos aquí en el campus observatorio. Y factores de riesgos para aspirar, alteraciones de la deglución, alteraciones del estado de alerta, reflujo o enfermedades gastrointestinales o alteración en el reflejo de la tos. Básicamente cosas que son fáciles de deducir, pero hay que mencionarlos. Esta gráfica de la epidemiología comparan cómo está la epidemiología en Estados Unidos y en Europa. Y es lo que les comentaba a colación. Más del 50% de las neumonías no tienen diagnóstico o no se alcanza a detectar un patógeno, como es aquí también en México, pero aquí en el hospital pues tenemos a la mano las pruebas moleculares que nos facilitan como la etiología, pero en la vida real no es así, la mayoría se quedan sin un agente causal y dentro de los agentes bacterianos mencionan que del lado de Estados Unidos, que es como una epidemiología muy cercana a la mexicana, tenemos en primer lugar el neumococo y en segundo el micoplasma. En Europa tenemos en primer lugar el neumococo y en segundo la enfermedad por legionela. Eso me llamó la atención, puesto que sí cambia mucho la epidemiología. Y en cuanto a lo viral, tenemos que en Estados Unidos el rinovirus enterovirus, seguido de la influenza, y en Europa influenza es la principal. No puse aquí la gráfica de Asia porque tiene una epidemiología muy rara, no podía esperar menos de los asiáticos, pero tienen así tipo tuberculosis y agentes raros dentro de los primeros lugares. Dentro de la epidemiología mencionan que la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa de infección en Estados Unidos y que tiene una mortalidad de hasta el 70%. Como ya se fijan mucho en el tema de los costos, pues sí le están poniendo mucho énfasis en prevenir la neumonía intrahospitalaria. Y la neumonía asociada a la ventilación menciona que es capaz de prolongar la estancia en terapia intensiva y los días dependiente de ventilador hasta en 11 días. Y que obviamente la mortalidad en estos pacientes se eleva respecto a pacientes no ventilados. Esta gráfica, que es de uno de los artículos pues, más recientes, menciona que la neumonía intrahospitalaria que el paciente ingresa a la terapia intensiva tiene una mortalidad de hasta el 30%, que más o menos coincide con algunas de las estadísticas que tenemos aquí. Y de nueva cuenta te mencionan una neumonía en la parte derecha de la imagen en color verde, neumonía no ventilatoria, que era el concepto que como que no estamos tan familiarizados o no se escucha de este lado de la terapia, pero que sí lo mencionan algunos otros artículos. Entonces, mortalidad en terapia intensiva aproximadamente 30%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues muy sencillo, ¿no? Lo que todo el tiempo hemos visto, un paciente con una clínica concordante a neumonía, hacer un estudio de imagen, radiografía, tomografía y apoyarnos en los estudios bioquímicos, como cuáles, marcadores de inflamación, biometría hemática, cultivos, film array y cultivos de expectoración. Todas las gráficas, los cuadritos que voy a poner en color como amarillo durante la presentación son sacadas de la guía 2023 de neumonía severa. Entonces, nada más para que lo vayan relacionando. Y la abreviatura que es SCAP es neumonía adquirida en la comunidad severa, pero en inglés, pues. Entonces, la primera pregunta de esa guía menciona si en pacientes con neumonía severa
se deben agregar pruebas rápidas microbiológicas al screening normal, es decir, el que todo paciente de cajón debe de tener. Ellos comentan que si la tecnología está disponible, sugerimos enviar muestra para test de PCR múltiple con una evidencia, la verdad es que muy limitada. Y al respecto, nosotros aquí en el hospital pues tenemos el famoso panel de neumonía contra el FilmArray respiratorio. La verdad es que en un principio a mí me confundía mucho porque no tenía como muy claro qué medía una cosa y qué medía el otro. Vamos a empezar con el panel de neumonía. De entrada, el panel de neumonía que está a su izquierda va a pedir una muestra de secreción, que eso ya es diferente porque muchas veces por eso no tenemos el panel de neumonía tan rápido. Utiliza PCR multiplex, tienen el resultado aproximadamente en 2 horas y es capaz de detectar simultáneamente virus, bacterias y genes de resistencia. Esto es muy relevante a la hora de dar el tratamiento. Tiene una sensibilidad de 90% para la mayoría de los patógenos y algo muy relevante es que yo no me había fijado porque siempre te reportan un Bing. Esto es el número de copias que la muestra fue capaz de detectar y te ayudaría a distinguir si el paciente bueno, está detectando una colonización contra una infección. También una de las cosas en contra es que el panel de neumonía te mide ADN o ARN, pero no distingue si la bacteria ya sigue activa o si ya fue tratada y solo se encuentran los restos de DNA o de ARN, y que es costosa. Obviamente desconozco los costos, pero luego en las entregas mencionan que cuesta 6,000 pesos, ¿no? Una de estas cosas. ¿Qué bacterias es capaz de detectar? La mayoría de las bacterias que son de importancia y de relevancia para la epidemiología, incluido virus igual de los más eh, comunes. Y dentro de los genes de resistencia, te es capaz de detectar como por ejemplo el MEC-A, que está asociado a Staph meticilino resistente, CTXM para las de espectro extendido y carbapenemasas como KPC o OXA48 o BIM, que ya lo hemos mencionado, lo vimos recientemente en la clase con el doctor Ontañón, cómo ajustar los esquemas para este tipo de genes. Por el contrario, el FilmArray respiratorio básicamente es un hisopado nasal, utiliza también PCR múltiplex, pero solo se encarga de virus. Tiene una sensibilidad muy alta, 95% para la mayoría de los virus, no te detecta carga viral, también es costoso y no detecta bacterias típicas, pero sí te detecta algunas bacterias atípicas como Mycoplasma, Klebsiella, Bordetella y Parapertussis. Entonces, lo común es que aquí en la terapia les pidan los dos, aunque he visto que piden más el FilmArray en busca bueno, de forma inicial y a veces el panel de neumonía es difícil de obtener la muestra, pero esto es de importancia a la hora de abordar pacientes con neumonía. Otra de las preguntas que siempre salen en las entregas, ¿cuáles son los criterios de severidad de neumonía? Aún siguen vigentes los de la ITSA de 2007, los artículos de este año todavía los siguen mencionando y básicamente si tienes uno de los dos criterios mayores se considera severa, que ¿qué es? Que tengas insuficiencia respiratoria aguda grave con necesidad de intubación o choque séptico. Y si no cumples ninguno de los mayores, con que tengas tres menores, se clasifica como neumonía severa. Que tenga una PAFI menor a 250, respiratoria mayor a 30, BUN mayor a 20, confusión o desorientación, infiltrados multilobares, que el paciente esté hipotenso, que curse con hipotermia o que tenga alteración en la biometría por leucopenia o trombocitopenia. Sin embargo, salió un hack en la guía de 2023. Esta guía se juntó Europa, Sociedad de Medicina Crítica de Europa, Sociedad de Infectología de Europa, alguien más, y esa que dice ALAT es la Sociedad Latinoamericana, entonces nos incluye. Y en esta guía se quitaron de cosas y dijeron que cualquier paciente que ingresa a terapia clasifica como severo, sin importar pues todos los criterios. Ajá. Entonces es como una forma sencilla de responder esta pregunta. Y que en poblaciones especiales, porque excluyeron a estos pacientes, los que están con inmunosupresión, individualizar si se trata de una neumonía severa o no. Pero ya está un poco más sencillo de clasificarlo, o bueno, al menos más actualizados. Aunque como esta guía es nueva,
no está ampliamente difundido. ¿Cuándo ingresar a la terapia? Desde urgencias se puede clasificar en diferentes grupos y dependiendo del riesgo que tenga el paciente va a entrar o no a la terapia intensiva. Se estima que de hasta el 40% de todas las neumonías van a requerir internamiento y 5% de todas las neumonías van a requerir terapia intensiva. Más o menos cumplimos con esa estadística, aunque a veces sí tenemos ingresos solo para vigilancia, aun cuando la neumonía no se considere grave. Em, Brendita, ayúdame con esta pregunta, por favor. ¿Tienes un caso clínico? Es un masculino de 36 años que ingresa a terapia intensiva con neumonía hospitalaria por rinovirus. Tiene aumento del trabajo respiratorio, satura al 90%, lo tienes con tienda facial al 60% de FiO2. Y enfermería te pregunta si le van a cambiar el dispositivo de oxígeno, ¿no? Que es algo que nos preguntan todo el tiempo. Tú le contestas A, no, ajustar FIO2 al 98%, B, puntas nasales más tienda facial, C, pasar a intensivos y preparar para intubar, D, alto flujo 40-40 o E, ventilación no invasiva ST, 50% de FIO2 con interfaz oronasal. ¿Qué harías con un paciente así? ¿Alto flujo? Ok, vale, a 40-40. A propósito, esta pregunta viene en la guía, donde básicamente te dicen en pacientes con hipoxemia, en pacientes con neumonía severa, si está indicado utilizar el alto flujo de entrada. Ellos sugieren que sí, con igual nivel de evidencia bajo y que también valores si vale la pena meterla no invasiva. Entonces, así hubiera contestado B60 o alto flujo, cualquiera de las dos pudiera estar bien siempre y cuando el paciente lo requiera. La respuesta correcta en este caso es alto flujo. Pasando todo esto, ahora vamos con el tratamiento. Esta diapositiva es el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad, es decir, neumonía que viene de la calle. Eh, en grupo normal, es decir, un paciente sin factores de riesgo, el tratamiento estándar es un beta-lactámico más macrólido, o sea, dos medicamentos, o bien ponerle una fluoroquinolona. Eh, Si el paciente en el recuadro de abajo tiene uso de antibiótico previo o está en riesgo para estafilococo meticilino resistente, el tratamiento es el mismo, cubriendo meticilino resistente siempre y cuando la neumonía se considere severa. Si no es una neumonía severa, no debes de cubrir meticilino resistente de entrada y si te piden tomar cultivos y realizar PCR. Si en el tercer recuadro el paciente tiene hospitalización reciente, uso de antibiótico previo o riesgo para Pseudomonas aeruginosa y se trata de una neumonía severa, te recomiendan tratamiento estándar cubriendo Pseudomonas y realizar cultivos. Entonces, esto es lo que nos toca a nosotros, las neumonías severas, por eso se los puse como en rojo. Y la pregunta de la guía, te mencionan si en el tratamiento empírico inicial de neumonía severa se debe usar macrólido o fluoroquinolona para reducir mortalidad. Ellos sugieren agregar macrólidos de entrada, no fluoroquinolonas asociados a los beta-lactámicos, y sugieren que si vas a agregar el macrólido sea de 3 a 5 días, igual con un nivel de evidencia limitado. Tratamiento empírico para neumonía hospitalaria. Esto ya es un poco más lo que nos toca ver y va a depender igual la población de riesgo que tengamos. Si es un grupo de riesgo bajo de mortalidad sin riesgo de bacterias MDR, el tratamiento puede ser monoterapia con ceftriaxona, ertapenem o alguna quinolona. ¿Y qué valores cubrir MERSA según el espectro local de tu hospital? Digo, aquí a casi todos los cubren con MERSA, pero va a depender de los datos de locales del hospital donde se encuentre. Si tenemos riesgo alto de mortalidad o riesgo de MDR, la monoterapia te pide ya cubrir estafilococo meticilino resistente y ajustar según los datos que vayan saliendo de los cultivos y de las pruebas. Y si tenemos un riesgo alto de mortalidad y o MDR con choque séptico, dar hasta triple terapia, la terapia combinada y considerar cubrir MERSA.
¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento? A pesar de que hay estudios que te mencionan que con 3 días es suficiente, lo normal o lo más estudiado y validado es que al menos de 5 días, 7 días nadie te va a juzgar, 10 días probablemente sea el beneficio de la duda, pero si te vas hasta 21 días tendrás que justificarlo según el juicio clínico. Hemos visto pacientes pues que tienen más de esos días con antibióticos aquí en la terapia. Si estás ante una neumonía hospitalaria, te mencionan que hasta 15 días, o sea, 2 semanas, pero de nueva cuenta, hemos visto pacientes con más de esos días de antibióticos aquí. Respecto al tema de la procalcitonina, creo que este es el artículo como más relevante, es de hace 3, 4 años, que básicamente es como una cronología de las utilidades y de la historia de la procalcitonina. ¿Por qué no se eleva o por qué no sirve para infecciones virales? Porque básicamente se activa por toda la cascada de citocinas que se realiza con infecciones bacterianas. Entonces, únicamente su funcionalidad está asociada para infecciones bacterianas no virales. Te sirve para guiar el desescalamiento antibiótico, sobre todo en enfermos en estado crítico, y te sirve mucho ser la curva o la tendencia de la procalcitonina. Datos pues típicos, es una proteína de 116 aminoácidos, precursor de la calcitonina. Se produce en las células C de la glándula tiroides. Una de las dudas que me surgió al hacer la presentación es, pacientes que estén tiroidectomizados ya no van a producir PCT. La verdad es que no, que sí la van a producir porque la procalcitonina que se eleva en infecciones se produce en tejidos extratiroideos, músculo, pulmón, corazón, y por eso sí se puede elevar en pacientes que no tengan tiroides. En condiciones normales, pacientes no infectados, está presente la procalcitonina, pero en niveles muy bajos, menores a 1 nanogramo. Por eso el punto de corte es arriba de 0,5. Y se describió desde el 93 como biomarcador de infección bacteriana. Se ha estudiado, se le da mucho seguimiento y auge a este biomarcador, pero donde tiene mayor nivel de evidencia es únicamente para guiar el tratamiento antimicrobiano. No es diagnóstica, tampoco es pronóstica, aunque el artículo lo intenta mencionar así, no se ha asociado directamente a pronóstico, únicamente para seguimiento de antibióticos. De esta diapositiva, lo más relevante es que cuando solicitar la procalcitonina, porque hemos visto que lo solicitamos diario, cuando en realidad no debería de ser así, se sugiere tener una basal, después en el día 3, en el día 5 y en el día 7, y según cómo tengas la tendencia, la disminución, el aumento o la meseta de los niveles, te recomiendan suspender antibióticos, no suspenderlos o valorar escalar el tratamiento. El punto de corte básicamente te mencionan que debe de haber una reducción de más del 80% del valor inicial. ¿Cuándo detener el antibiótico? Puedes utilizarlo de las dos formas, cuando la procalcitonina desciende o cuando procalcitonina y PCR descienden. Hablando únicamente de la procalcitonina, es de relevancia saber que cuando pacientes están en falla renal aguda, la procalcitonina de forma natural va a aumentar sus niveles. Y si tenemos pacientes en hemodiálisis, la procalcitonina puede falsamente disminuir esos niveles. Por eso hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados de estos pacientes en este tipo de contextos clínicos. La guía te dice si utilizar PCT te puede ayudar a mejorar los resultados comparado con guiar el tratamiento sin procalcitonina. Ellos sugieren que sí, utilizar la neumonía severa, pero no utilizarla cuando el paciente esté clínicamente estable y que los antibióticos ya hayan cumplido sus 5 o 7 días. No usamos esta tendencia en la terapia, pero es un punto de buena práctica que menciona la guía. Casos especiales. Bacterias multidrogoresistentes. ¿Cuándo se considera una bacteria que es MDR? Cuando presenta resistencia a 3 o más clases diferentes de agentes antimicrobianos que normalmente se utilizarían para tratar la infección que causa. Y esto ya es un poco más el contexto de terapia intensiva, puesto que tenemos bacterias muy resistentes y que nosotros hacemos más resistentes aquí en la terapia.
Entonces, esto lo mencionan casi todos los artículos, cuáles son los factores de riesgo para MDR, factores de riesgo para MERSA, factores de riesgo para pseudomonas. Básicamente es contactos previos, hospitalizaciones, antibiótico-terapia previa. Hay que tenerlo nada más a la mano y siempre tener en cuenta que podemos estar ante un patógeno que va a requerir de medicamentos o terapias combinadas en situaciones especiales. De nueva cuenta, factores de riesgo para MDR en neumonía hospitalaria, también básicamente es la microbiota local de tu hospital, que estén inmunocomprometidos, que usen antibióticos de amplio espectro previos o rehospitalizaciones. Respecto a antibióticos nebulizados, mucha controversia. No está bien definido qué paciente se beneficia, no se recomiendan como alternativa, asociado pueden tener bacteremia y hay algunos artículos que mencionan que mayor uso de nebulizaciones es igual a más días de ventilación mecánica. Creo que lo más relevante sería que cuando estamos ante bacterias XDR, eh, los que tienen más evidencia son la colistina o los aminoglucósidos. Aquí yo he visto que han nebulizado aminoglucósidos y colistina. Entonces, habría que individualizar al paciente, ver si de verdad es una XDR, que es resistente básicamente a todo, pero aquí sí hemos tenido la experiencia e incluso hemos tenido muchos debates de qué antibióticos se pueden nebulizar en los pacientes intubados, porque algunos tapan el ventilador o el filtro, y hemos tenido una serie de discusiones, pero ahí vamos en el uso de antibióticos nebulizados. Esteroides. Respecto a la pregunta inicial de Patty, pueden tener tres mecanismos de acción, o sea, los esteroides externos van a ayudar a nuestros esteroides internos a no caer en CIRSI. También los esteroides atenúan la liberación de citocinas, reducen la lesión epitelial alveolar y reducen la inflamación endotelial pulmonar, por lo cual, de cierta forma, limitarían un ARTS, digamos. Promueven la eliminación del edema alveolar mediante una resolución más rápida de la lesión epitelial alveolar. La guía te menciona que si le agregas esteroide o no, ellos dicen que sí si el paciente está en choque. Neumonías que no están chocados, no. Y te mencionan la dosis. Ahí podemos caer en controversias porque te mencionan metilprednisolona a 0,5 miligramos kilo cada 12 horas, 5 días. Y ahí muchos podemos decir si sí, si no, o si utilizarían algún otro tipo de esteroide, pero esa es la recomendación de la guía. La infografía, pues básicamente es lo que les mencioné en texto, que disminuyen el reclutamiento de neutrófilos, disminuyen la producción de citoquinas y disminuyen el edema, mejorando así la oxigenación y la resolución a la mejoría, siempre y cuando demos el resto del tratamiento. Si necesita antibiótico, antibiótico, si necesita intubarse, que se intube y fisioterapia pulmonar, que es algo de lo pues creo que es muy oportuno y que no le damos el valor necesario en la terapia porque inhaloterapia hace mucho por este tipo de pacientes. Anita, ¿me puedes ayudar con esta? Ah, es otro caso clínico. Es una femenina de 85 años, neumonía severa, orintubada en terapia 10. Está con ertapenem, vancomicina y esteroide sistémico. Día 7 de intubación y durante la guardia previa requirió aumento de FiO2 hasta 100%. Pasó de tener un PIB de 6 a 10 y la PAFI cayó de 210 a 140. ¿Cuál sería tu postura terapéutica para la guardia? Los cultivos están en proceso y la paciente está hemodinámicamente estable. También está complicada, o sea, muchas respuestas se parecen, pero cuéntame qué pudiera ser tu actitud terapéutica. Si le escalas el tratamiento, puede ser un evento asociado a la ventilación y le pides una tomografía. Si continúas el mismo tratamiento, piensas que es un evento asociado a la ventilación, retitulas PIP y progresas fisioterapia pulmonar. Si le pides un ataque de tórax, escalar el antibiótico y llamar a un infecto. TAC de tórax, mandar a broncoscopía, antibiótico inhalado o pensar en un evento asociado a la ventilación. O la última,
escalar tratamiento, antibiótico inhalado, pronarlo por 96 horas o bloqueo neuromuscular por 24 horas. La verdad es que, ¿qué sería tu postura? Pues ahí estaría pensando en una neumonía asociada a la ventilación por el requerimiento del pie, el requerimiento de la manga del pie. ¿Ok? Eso fue esa neumonía asociada a la ventilación. Posteriormente, ¿no? Ok. Lo que contestó Anita es la A, escalar el tratamiento, pensar en eventos asociados a la ventilación y en pedir un estudio de imagen. La respuesta es esa. Todos los demás tienen una justificación o algo que se sale de todo lo que tiene en el caso clínico el paciente. Y también se hizo a propósito porque algo que no mencionamos o que no ponemos en las notas es el evento asociado a la ventilación, que es una definición media extraña, pero menciona que es un aumento sostenido en el soporte ventilatorio seguido de un periodo de estabilización o disminución del soporte ventilatorio. Es decir, pacientes que están ventilados, que van hacia la progresión, pero que posteriormente tienen mayor requerimiento en los parámetros de ventilatorios, ya sea PIP, FiO2 o caída de la PAFI. Por eso hemos tenido pacientes así todo el tiempo en la terapia, pero no utilizamos esta nomenclatura o esta definición. Y a propósito, este QR te menciona la escala que tenemos en línea, donde tú básicamente pones cuándo inició la ventilación mecánica del paciente, cómo ha sido la progresión durante los días, y cuando le das calcular, te menciona si el paciente entra en la definición de evento asociado a la ventilación y te da la explicación, obviamente en inglés, pero en algún momento puede ser de ayuda este tipo de calculadoras en línea. Es de la CDC, entonces pues está validado. Por último, hay un bundle de lo que debemos hacer en la terapia, que básicamente es tres pacientes. Pacientes sin factores de riesgo, pacientes con factores de riesgo y pacientes que no responden a tratamiento. Entonces, los de bajo riesgo, la verdad es que no vale la pena como meternos ahí, pero pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, para pseudomonas, te piden escalar el tratamiento y te hablan ya de cefepime, imipenem, meropenem o pipetazo, que es lo que utilizamos mucho en la terapia. Así, agregar quinolona, agregar aminoglucósido o macrólido. Sí, tenemos factor de riesgo para MRSA, linezolid, vancomicina, con o sin clindamicina. Y si tenemos neumonía viral, si es influenza o celtamivir, zanamivir o amantadina. Y si es COVID-19, te siguen mencionando dexametasona con remdesivir. Algo que durante la lectura para la clase mencionaron es que probablemente se satanizó el esteroide en influenza porque en ese momento no era como el momento adecuado para realizar ese estudio. Si actualmente alguien quisiera hacer el mismo estudio de ponerle esteroide a la influenza, éticamente no es viable porque ya hay un estudio que demuestra que aumenta la mortalidad. Pero la fisiopatología de la influenza está muy similar a la fisiopatología que tuvimos de SARS-CoV. Y si SARS-CoV se benefició de dexametasona, probablemente influenza se beneficie de algún esteroide, pero no vamos a averiguarlo pronto porque no es éticamente viable. Y pacientes que no son respondedores, ver resistencia, ver complicaciones como empiema, absceso o endocarditis. Valorar nuevos antibióticos y valorar tratamiento adyuvante. ¿Cuáles nuevos antibióticos? La verdad es que me sorprendió que apareciera ahí ceftarolina. Digo, para mí se me hace como algo de lo que usamos aquí todos los días, pero lo mencionan como nuevos antibióticos para neumonía. La ceftarolina tiene actividad contra MRSA y gram negativos y también hemos tenido algunos casos donde yo personalmente he visto que los infectólogos le sufren un poco, donde tienen enterococo resistente a vancomicina y dentro de estos nuevos antibióticos hay unos que lo pueden suplir. Tenemos la solitromicina que se puede utilizar para neumococo, influenza, patógenos atípicos y patógenos resistentes a macrólidos. También tenemos nuevos medicamentos que pueden ser, por ejemplo, el BRE es vancomicina resistente a, digo, enterococo resistente a vancomicina
Y los últimos también que son para MRSA o Mycoplasma pneumoniae con genes pues de resistencia extensos. Estos nuevos antibióticos, les digo, el único que he visto aquí que utilizamos es la ceftarolina, pero no dudo que en algún momento el resto aparezcan por aquí en algún paciente. Conclusiones, creo que lo más relevante de la plática es las definiciones de cuándo es severa, cuándo es hospitalaria, cuándo es asociada a la ventilación, que el diagnóstico, saber qué pruebas pedirle, aunque estemos acostumbrados a pedirle de todo, recordar que los hemocultivos tienen un bajo rendimiento en neumonías. Generalmente nos basamos más en cultivos de expectoración o pruebas moleculares. El tratamiento, que si bien vamos a darle un tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad a a los pacientes sin factores de riesgo, sí debemos de actuar rápido si el paciente tiene factor de riesgo para MRSA o para pseudomonas o para bacterias resistentes. Los esteroides, que como ya mencionamos, el único que hay que tener mucho cuidado es con la influenza y el resto, utilizar los esteroides, pues menciona la guía a 0,5 miligramos kilo cada 12 horas. El uso de la procalcitonina, que si bien no nos cuesta nada pasarla en las indicaciones y pedirlo diario, no debería de ser la tendencia que utilicemos en la terapia. Y la prevención. ¿A qué me refiero con prevención? Aquí en observatorio está el tema de la auditoría para Joint Commission y parte de lo que están preguntando en teoría son los bundles para prevenir las neumonías asociadas a la ventilación y eso de las neumonías que yo no sabía, pero está en la parte de atrás de las hojas de enfermería, es el uso de la cabecera, la limpieza de clorexidina, la movilización constante, disminuir las aspiraciones, todo lo que sabemos, pero la prevención de la neumonía, pues obviamente nos limitaría los resultados adversos en mortalidad, morbilidad y los costos hospitalarios a los seguros y al hospital. Conclusión personal, es un tema nada más para recordar, es un tema que se va a preguntar, supongo, en el PUEM, y es algo que fácilmente se nos puede ir de las manos si no lo estamos repasando constantemente. De despedida, en el QR está la presentación y los artículos. Y esta captura de pantalla es de la Guía de Práctica Clínica Mexicana del 2017, donde dice cómo tratar a los pacientes en terapia intensiva, que básicamente es ponle Ceftre a Citro para todos los pacientes. Y únicamente. No sé si allá en Santa Fe alguien quiera agregar algo, o aquí el doctor Díaz o alguien de los rotantes de acá. Pero por mi parte, esto.